Buenas tardes, Marian, y bienvenida. Buenas tardes, un placer. Para las personas que nos están escuchando en diferido, tan solo decirles que ha sido un encuentro a priori casual, ¿no? Causal. Desde una revista en Cantabria, Influyentes, pues me invitaron a conocer a Marian tras una pequeña colaboración de algún artículo que va a venir esta semana. Y la verdad que con línea ya he hablado un poquito por encima a Marian de este espacio de porciones de vida, pero creo que ha sido una forma muy bonita. Apenas nos conocemos, más allá de lo que hemos podido leer un poquito en redes, y creo que va a ser una conversación tal vez con un cariz diferente a otras, porque todavía no nos conocemos, así que los dos hemos acordado que estamos abiertos a lo que surja y está bien, ¿no? Así que bienvenido a este espacio, Marián. Muchísimas gracias. Y para iniciar, si te parece bien, me encantará preguntarte sobre quién es Marián, ¿no? Las personas que no te conocen todavía o que igual te tienen que reconocer de una forma diferente, ¿qué les dirías hoy? Pues que Marian es un ser humano más, un ser humano que igual me caracterizo por ser muy inquieta y tener mucha curiosidad, ¿no? Y estoy como queriendo cada vez más vivir en el asombro. Qué bueno, Eh, Marián. sí, Fíjate, ¿no? Que a veces LinkedIn nos chiva cositas y veo que está relacionada con cosas a priori, que me gustaría preguntarte luego sobre esto, pero a priori un poco dispares, ¿no? He visto pinceladas de arquitectura, pinceladas de música, pinceladas de emprendimiento y una formación muy exhaustiva en acompañamiento a pymes y multinacionales en su estrategia, pero desde un lugar muy diferente. Y sí. la verdad que eso me llamó mucho la atención, ¿no? Porque dentro de ser inquieto, uno a veces, no sé si te habrá sucedido a ti, pero piensa en un momento de su vida que solo puede ser una cosa, ¿no? Pero lo que percibo en ti, sin haberte conocido y con riesgo a equivocarme, es que en algún momento has dado cuenta y has decidido apostar o creer que Marianne es mucho más que una sola cosa, ¿no? ¿Qué opinas sobre esto? Bueno, que esto es un temazo. Esto es un temazo. Eh, y creo que es muy interesante que lo hablemos y me encanta que nuestro primer acercamiento sea a través de este tema, porque yo tuve la suerte yo soy de un pueblo de Cádiz y yo tuve la suerte de que en mi pueblo había conservatorio profesional de música y mi madre me apuntó, ¿no? Porque con 7 años tampoco, digamos que nacía de una voluntad mía propia, ¿no? Pero tuve esa suerte y hasta que yo me fui a estudiar ya la licenciatura, que me voy a Sevilla a estudiar arquitectura, yo hago la carrera de piano y esto marca mucho mi vida, ¿no? Realmente, de hecho yo me voy a estudiar arquitectura no porque tuviera referentes arquitectos, yo no tenía ni idea, yo tenía mi definición de arquitectura, no sabía realmente lo que era ni la profesión, ni lo que me iba a encontrar, pero sí sabía que a priori yo intuía que tenía cosas, que mezclaba cosas que a mí me interesaban, que a priori parecían muy dispares porque mi asignatura, vamos, mis asignaturas preferidas en el colegio eran las relacionadas con ciencia, las matemáticas y la física, sobre todo. De hecho, esto de la física luego marca mucho mi vida, mis mejores amigos son físicos. Eh, pero claro, yo tenía este lado artístico, ¿no? Este lado más relacionado con la música, el piano, con crear. Y a mí me parecía que arquitectura unía la parte del arte y la parte de la ciencia, que en el fondo siempre como que sentía, ¿no? Que estaban como separadas, pero para mí formaban parte de lo mismo, porque yo entendía la música también como matemática. O sea, la música es pura matemática, es pura física, ¿no? Entonces, de ahí me viene y esta mezcolanza de cosas me ha acompañado toda la vida. Yo estudio arquitectura, pero claro, soy una persona que entiende la arquitectura como una herramienta para dar lugar a las relaciones humanas, ¿no? Entonces siempre me ha interesado el ser humano. Y tengo la suerte luego que me voy a viajar por ahí, porque, bueno, la suerte, porque vi también la oportunidad, claro, yo termino todo mi máster, todo, ¿no? Yo termino en 2012 con la crisis económica en España pegando fuerte y eso me hace que me vaya fuera, ¿no? Mis primeros trabajos fueron en el extranjero. Estuve primero en Estados Unidos, luego en Chile y tuve la suerte de trabajé de varias cosas, pero trabajé como arquitecto en arquitectura corporativa y esto me acercó a la organización, ¿no? A Qué las bueno. empresas, a diseñar espacios para optimizar, bueno, digamos que sí, optimizar los espacios, pero muy ligado a la cultura. Bueno, digamos que ahí surge como otra puertecita, la cual abro y tiene relación con lo que hago hoy. Y bueno, y luego, pues eso, muchos proyectos
se me pasan por la cabeza y, como yo digo, como buen arquitecto, proyecto y construyo, ¿no? Entonces, para mí realmente soy muy crítica con la hiperespecialización a la que hemos llegado. Nos ha traído muchas cosas buenas, fue muy necesaria en un momento de la historia, pero ahora mismo nos está haciendo mucho daño. Necesitamos amplitud más que profundidad y necesitamos empezar a trabajar en equipos multidisciplinares para quitarnos puntos ciegos. Y esto te digo que es un temazo porque nos está costando mucho entenderlo. Qué bueno, Marian. Fíjate, ya nos conoceremos, como bien comentabas al principio, ¿no? Y hoy es un día para ti, pero dos cositas. Una, Rodri con 18 años está entre arquitectura, caminos industriales, coge industriales por diferentes motivos, pero ya había cogido en un bachiller tecnológico psicología como optativa. Esto por un lado. Y por otro, en algunos libros que he publicado, o algún paper, algún acercamiento, alguna revista, hay una llamada desde hace ya tiempo, unos cuantos años, a coger a los mejores de cada campo, sentarles y entender que todo es uno y que todo no es tan diferente, ¿no? Ya te hablaré, colaboro con una empresa que se llama Miracara, que tiene centro de investigación de neurociencia, sobre todo eje cerebro-intestino, ¿no? Eje cerebro-cuerpo, pero hay muchas otras ramas de investigación. Y de hecho el CEO es físico teórico, tiene un máster en Machine Learning y ahora está haciendo un doctorado en medicina. Y aparte viene de alguna tradición contemplativa, ¿no? Y era de trainers en yoga con 20 años, ¿no? Gente muy especial. Por eso te digo que Porciones de Vida, yo creo que lo que busca en cierto modo es eso, ¿no? Conectar personas que ni mejor ni peor, pero estamos con una mirada similar. Y fíjate, Sí. arquitectura. La semana pasada hablaba después de años, con el que ha sido posiblemente mi mejor profesor en industriales, Javier Torres, que era profesor de estructuras. Yo fui también alumno tutor y tenemos una relación muy estrecha, la tuvimos y ahora la hemos retomado, ¿no? Y bien es cierto que para mí la arquitectura, él amaba y él ama la arquitectura y desde ahí, en teoría de estructuras, hablamos de la importancia de crear espacio y de las formas, ¿no? Para mí es el arte de crear espacio. Y fíjate ahora lo que comentas, ¿no? Con este reto que tenemos de inclusión, de permitirnos ser, no solo una cosa, sino varias posiblemente, a las que hemos renunciado por el camino, y el papel de esa bonita visión, ¿no? Del arte, de la creatividad, de crear espacios en los que uno pueda ser, ¿no? Hace poco en Edipe, hace 2 meses, hablábamos, bueno, había un encuentro multitudinario y yo tuve la suerte de ir en presencial, y uno de los retos de Real Estate era esto, cómo adaptar los espacios para este reto, ¿no? O esta nueva normalidad o nueva no normalidad de espacios híbridos, ¿no? Entonces, fíjate cómo todo está conectado. Mm. Algo externo, que es crear espacio fuera, pero también te pregunto por crear espacio dentro, que es un poco a lo que yo me dedico estos últimos años, ¿no? ¿Dónde está el equilibrio para Marianne, ¿no? Entre el espacio dentro y el espacio fuera. Bueno, es que lo del espacio, yo digo, porque claro, actualmente yo me dedico a acompañar a empresas, ¿no? Acompañar a empresas en procesos de transformación. Bueno, siempre, ¿no? La pregunta, pero ¿cómo un arquitecto, no? Ahora ni siquiera parece tan raro, pero mi empresa anterior tengo que decirte que era de neurociencia, ¿no? Qué bueno. Entonces, sí, porque has dicho lo de neurociencia y también me ha resonado. Y el tema es que yo digo, es que mi mayor labor en los procesos de acompañamiento es la labor de crear el espacio, crear espacios que además son intangibles. Qué bueno. Entonces yo es como que como arquitecto me especializo en generar espacios intangibles, espacios de confianza, espacios donde uno pueda mirarse en un espejo, ¿no? Para ver qué rebota, ¿no? Y poder profundizar. Yo creo espacios y eso es a lo que me dedico. Y soy arquitecto y sé construirlos, aunque no sea poniendo un ladrillo encima del otro, ¿no? Qué Pero es tan bonito. importante que generar, mira, este fin de semana estaba yo en un retiro por ahí y hablando con un compañero, que él también es arquitecto, hablábamos de la importancia de crear espacios digamos, para nuestro propio desarrollo personal, ¿no? Entonces yo le hablaba yo este año quería incorporar una serie de hábitos y cómo empiezo siempre creando el espacio. Y el espacio no es coger una habitación y decorarla. El espacio es ponerte, le decía yo, qué importante ha sido que me diseñe un pequeño, nada, una hojita en tamaño A5, ¿no? Como cuartilla, ponerle un soporte rígido y ponerlo al lado en mi mesita de noche, despejada, con un bolígrafo al lado.
digo, es que no sabes lo importante. Eso ha creado un espacio en mi vida, de repente, ¿no? Entonces, ¿cómo generamos espacios intangibles, ¿no? Para poder dar lugar a las relaciones con uno mismo y con los demás. Qué bueno, Marian. Fíjate, dos apuntes por si te aportan valor. Yo actualmente, que no nos conocemos, una de las cosas que hago es mentorizar o procesos tienen que ver con autodescubrimiento, pero también profesional y personal de mentoría en emprendedores. Y tengo la suerte de estar en varias comunidades, son 300, 400 personas entre varias comunidades, y es algo que venimos trabajando estos años, ¿no? Crear un espacio de no juicio donde cada uno pueda ser. Cuando esto se da, y no es propio solo del facilitador, que en ese caso me toca ser a mí, y en otros ámbitos sigo siendo alumno, ¿no? Aprendiz. Qué bonito también hablaremos de esto si te interesa, ¿no? Cómo tener los dos sombreros, ¿no? Pero cuando creas ese espacio tangible o intangible donde alguien puede ser, la magia, si queremos llamarlo magia, ocurre, ¿no? De alguna forma, el MBSR, que es un protocolo que tiene que ver con neurociencia, de reducción de estrés a través de mindfulness, surge en Massachusetts, ahora lo ha adquirido Brown parcialmente en 1978. Y aquí, fíjate, es una formación psicoeducativa grupal, de nuevo el grupo. Yo lo que me estoy dando cuenta que parte de esta era es sacar tu luz, pero acompañando a otras personas por el camino a sacar la suya, ¿no? Inspirar a otros haciendo esto. Creando este espacio sabiendo que tú tienes ciertas herramientas, pero que ese espacio se hace y se mantiene gracias al resto de personas. Y de ahí quitamos de alguna forma ciertas jerarquías piramidales y tabús, porque cuando comentabas, ¿no? Qué difícil nos está haciendo, podemos hablar sobre esto también, ¿no? Eh, si algo se puede cambiar, hemos de ir ya a empresas que ya han hecho los deberes y han cambiado y están abiertas, ¿no? A no saber, que esta es una gran duda que tengo, ¿no? Yo el año pasado me he desfondado, esto como medio titular, teniendo conversaciones con personas, no juicio, ¿no? Ni mejor ni peor, mi punto de vista, y no es la verdad, que realmente estaban pasando por una situación compleja, que no eran decisoras, que no les importaba en algunas ocasiones lo que les contaba, que no entendían en otras lo que les contaba, y de alguna manera es como que me quede como estoy, ¿no? Y más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer. Y cuidado, no vaya a ser que esto sea algo muy vanguardista y me quede sin trabajo por el camino. Entonces, fíjate si esto no, y te pregunto, ¿no? Si tiene que ver con eso que me adelantabas al principio, qué difícil está siendo de alguna forma llevar este mensaje a ciertas organizaciones. ¿Va por ahí o va por un lugar diferente? Sí, bueno, yo creo que en realidad, a ver, yo veo el momento que vivimos como un momento histórico muy, muy interesante, ¿no? Muy interesante porque de alguna manera están cristalizando cambios que realmente vienen de hace tiempo, o sea, vienen de las grandes guerras del siglo XX, que fue una gran ruptura, ¿no? Para mí una cosa que fue como muy clarificadora fue entender bien y tener esta mirada como más hacia atrás de cómo hemos ido evolucionando como humanidad, ¿no? Y para mí la palabra mágica es paradigma. Cuando uno entiende lo que es un paradigma, uno de alguna manera se despega un poco de uno mismo, ¿no? Y empieza a no identificarse con sus creencias, que es como el gran paso que tenemos que dar, ¿no? Qué bueno. Entonces, claro, cuando uno entiende, y de hecho yo divulgo mucho y hablo mucho de paradigma, ¿no? Además, en un momento en el que hablar de palabras es como raro porque nadie lo entiende, nadie quiere un mensaje que sea un poco más profundo, es como porque consumimos tan rápido, va todo tan rápido, no tengo tiempo, no tenemos tiempo para reflexionar, si es que ese es el problema que tenemos, que no tenemos tiempo para parar. Entonces, digamos que, claro, cuando uno entiende lo que es un paradigma, que es un conjunto de creencias que como sociedad tenemos como este pacto tácito de asumimos como verdad, pero realmente no es ni verdad ni mentira, es un conjunto de opiniones muy fuertes, ¿no? Que asumimos como verdad para intentar como tener momentos de estabilidad a partir de las cuales desarrollamos modelos para operar en el mundo, ¿no? Entonces, según la visión que yo tenga del ser humano, si me voy a las organizaciones, según cómo yo crea que sea el ser humano, así voy a dirigir mi organización, ¿no? Si el líder piensa que el ser humano es vago por naturaleza y que hay que motivarlo desde fuera, pues va a desarrollar un modelo de gestión que va a estar basado en esa motivación extrínseca.
Pero si cambiamos esa mentalidad y pensamos que el hombre es bueno por naturaleza y que tiene como esa ambición intrínseca de hacer bien su trabajo porque así se siente bien consigo mismo, la forma de dirigirlo va a ser también diferente, digamos, la forma de dirigir la organización, ¿no? Esto por llevárnoslo a la organización, pero en general la sociedad comparte una serie de creencias que asumimos que esto es así, el mundo funciona de esta manera y a partir de aquí desarrollamos metodologías y herramientas para operar, que esto condiciona nuestro comportamiento. Cuando uno entiende lo que es un paradigma y echa la vista atrás y ve todos los paradigmas por los que hemos pasado a lo largo de la historia y además cuáles son las causas que hacen que cambiemos de paradigma, ¿no? Porque ahí está lo interesante. ¿Cómo cambiamos de un paradigma a otro? Que en el fondo no es más que cambiar el conjunto de creencias por otro conjunto de creencias para desarrollar otras metodologías y herramientas. Siempre en toda la historia de la humanidad se ha caracterizado por momentos de grandísimo dolor, por destrucción. Las grandes guerras del siglo XX fueron una ruptura de paradigma y realmente, y lo que pasa, o sea, parece que el ser humano necesita, bueno, esto es lo que nos dice la historia, ¿no? Necesitamos como matar, destruir para poder empezar a tener una explosión de creatividad de nuevo. Y de hecho, si uno empieza a ver la literatura en todos los ámbitos del conocimiento de los años 80, es, bueno, te diría, es de súper vanguardia. O sea, no nos ha dado tiempo a todavía integrarlo, ¿no? En este nuevo paradigma. Por eso te digo que además como los procesos a nivel de innovación social son muy amplios, ¿no? Estamos ahora cristalizando ese cambio de paradigma que en el fondo se materializó con las grandes guerras del siglo XX. Por eso yo creo que es un momento histórico absolutamente fascinante, porque podemos vivir esa cristalización. ¿Que no es de un día para otro? No. ¿Que el COVID ha acelerado procesos? Sí, porque sobre todo para mí el COVID lo que nos ha hecho ha sido como la sacudida, ¿no? Para que nos quitemos la venda del ojo y digamos, ojo que hay que estar abierto a que las cosas puede que no sean como yo creo que son. Y para mí eso es de verdad, o sea, es verdad, nos ha traído muchísimo dolor, pero también tenemos la oportunidad de poder traspasar esa puerta de oportunidad que ha abierto el COVID, que es entregarnos a lo nuevo. Qué bueno, María. Ya fíjate, ¿no? El concepto de paradigma, en mi caso, te comparto, llegué a él a través de uno que considero mis mentores, Mati Gemi, en 2014 ya nos hablaba, ¿no? De importancia de paradigmas. Conecté con Stephen Covey y tiene un concepto muy bonito, ¿no? El cambiador de paradigmas, ¿no? El paradigm shifter, que habla de esta persona a nivel individual o a nivel colectivo que decide cambiar algo que tal vez ha funcionado o no, pero se da por normal, ¿no? O como bueno. Esto es algo muy interesante para la gente que nos está escuchando porque igual todavía no han tenido la suerte de conectar con estos conceptos, ¿no? Pero en base a lo que comentas, ¿no? Me venía este último comentario como esa imagen del ave fénix, ¿no? Que ha de quemarse para poder resurgir de sus cenizas. Pero qué complejo esto, ¿no? Realmente, ¿no? Es algo que me llevo preguntando muchos años. ¿Necesitamos pegarnos tal golpe para aprender? ¿No? Esta sería una pregunta. Total. Y la segunda, si me permites, es ¿qué ha sido el COVID, ¿no? Hablando de las grandes guerras del siglo XX, sino posiblemente lo más cercano a una guerra que hemos vivido muchas generaciones, ¿no? Em, Bueno, me encantan las preguntas y la primera es que de verdad me alegra tanto que me la hagas porque llevo tiempo eh, con la idea, ¿no? Y bueno, muy alineada con grandes pensadores, ¿no? Que realmente son los que han traído estos conceptos. De hecho, hay un libro muy interesante de dos físicos cuánticos, David Bohm y Pitt, que tienen un libro magnífico de los años 80, que gran aporte a la humanidad en los años 80, en el que hablan precisamente, primero hablan de la necesidad de traer la creatividad ya en los años 80. Es que lo lees y parece tan de actualidad, parece que son los temas que tenemos ahora encima de la mesa, de volver a recuperar la creatividad en todos los ámbitos de nuestra vida. qué bueno. Vuelven ellos hablan del paradigma, empiezan hablando de el daño que hacen los paradigmas dentro de la ciencia. De hecho, yo ahora mismo estoy haciendo mi doctorado y estoy conociendo un poco este sistema más desde dentro y me doy cuenta cómo, por ejemplo,
los estudios más, por lo menos en España, los estudios más de vanguardia normalmente no son financiados porque hay poca literatura al respecto. Claro, son muy de vanguardia. Se suele financiar solo aquellas líneas que están dentro del paradigma que son como muy abundantes en literatura, ¿no? Es por lo que se está apostando. Que tiene un lado bueno y es que apostamos por la ciencia que está más cerca de ser aplicada, si lo quieres decir así, pero claro, estamos perdiendo, ¿no? Un abanico de posibilidades muy amplio, ¿no? Y de alguna manera ellos son extranjeros, por supuesto, y ya se ve, ¿no? A nivel mundial, en aquellos entonces ya estaba sucediendo. Digamos, porque los paradigmas son limitantes por definición. Llega un momento en el que generan, ¿no? Digamos, un progreso que empieza a ser tan complejo que ya ese paradigma limita, no nos deja progresar más, ¿no? Entonces ellos hablan de eso y luego hablan de una cosa que a mí me fascina y se hacen esa pregunta que tú me haces. ¿Necesitamos llegar a la destrucción? ¿Necesitamos quemarnos para volver, ¿no? Como a renacer como la de Fénix? Y ellos opinan que no, pero opinan que no si somos capaces de incorporar ciertas cosas. Una es la creatividad, pero además la creatividad no esperando a tener estos estallidos para luego estabilizarnos y tener que volver a romper para volver a tener el estallido, ¿no? Sino que recuperamos la creatividad en ciclos de aprendizaje continuo. Y en el fondo ellos dicen, hay mucha gente que dice que esto puede ser contraproducente porque si estamos siempre como en esta espiral creativa, nunca vamos a tener momentos de estabilidad que son muy necesarios para el progreso. Y entonces ellos responden a esto y yo estoy totalmente de acuerdo que el propio proceso creativo tiene una parte muy divergente, pero luego de manera natural tiene una parte muy convergente y ahí ya tienes un periodo de estabilidad. Pero tenemos que empezar a esta divergencia y convergencia, empezar a encadenarlas de una, ¿sabes? Como en ciclos, no quedarnos, digamos, como dormidos, ¿no? En este sentido. Y lo que pasa es que, claro, para ser creativo o para incorporar la creatividad en todas las facetas, y luego nos podemos ir, si quieres, al ámbito concreto de las organizaciones, necesitamos una serie de cosas que actualmente no tenemos. La vida va muy rápido, tenemos mucho ruido, tenemos unas creencias sobre lo que es ser productivo que vienen del otro paradigma, ¿no? Que chocan, es que no tiene nada que ver, es que la organización en el paradigma aún imperante es una máquina y el ser humano es un eslabón de esa máquina. Claro, no da lugar a la creatividad, no da lugar, ¿sabes? Entonces, digamos que hasta que no seamos conscientes de que necesitamos transitar hacia un nuevo paradigma, ese es el primer paso, abrir esa puerta y a partir de ahí ver cómo empezamos a funcionar en ciclos de aprendizajes continuos. Eso para mí es un poco la respuesta a esa pregunta de ¿necesitamos la destrucción para renacer? Yo opino que no, pero necesitamos dar ciertos pasos que todavía no hemos dado. Muy bien. Y la segunda pregunta era sobre el COVID. Sí, tenía que ver con haciendo mención, ¿no? A esos momentos de rotura mundial, de cambio de paradigma del sistema económico, de sistemas de poder. ¿Qué es el COVID? Sino posiblemente lo más cercano a una guerra que hemos vivido muchas generaciones, ¿no? Absolutamente. Y de hecho lo que creo es que eh, ha cambiado muchas cosas en el plano invisible que todavía no vemos, porque ahora yo siento que de alguna manera como esta vuelta a la normalidad de repente, ¿no? Parece que todo sigue igual, parece. Yo creo que todos tenemos como, bueno, hay personas que más y menos, ¿no? Personas que son más receptivas o que tienen más momentos de reflexión, que tienen muy claro que realmente no es como antes, ¿no? Pero tenemos esa falsa ilusión. Es que vivimos en ilusiones, vivimos en una ilusión de que todo es igual, de que nos vamos a recuperar, de que va a volver a ser lo mismo y no nos damos cuenta de que realmente el resquebrajamiento que ha hecho el COVID ha ido mucho más profundo que las crisis económicas anteriores, que ya eran síntomas de que el sistema hacía agua, es mucho más profundo y ha cambiado mucho, solo que los procesos son largos y necesitamos un poco más de tiempo para verlo manifestado. Pero de que o sea, es que nos ha quitado el suelo donde estábamos de pie.
¿no? Aunque tengamos ahora la ilusión de que seguimos cogidos como con una especie de hilitos que nos mantienen en el mismo lugar, pero es mentira. Fíjate qué interesante, ¿no, Marían? Porque hay varias citas que aluden a esto, ¿no? Yo te comento lo que yo entendí en su día, con riesgo de equivocarme, pero algunas de ellas hablan de que si olvidamos la historia, cometemos o el potencial, podemos cometer el potencial error de repetirlo, ¿no? Una persona que no ha vivido un momento de ruptura, similar a una guerra, puede estar provocando sin dar cuenta una siguiente guerra o conflicto bélico sin entender el dolor y sufrimiento que hay de por medio, ¿no? Esto es algo que me lleva mucho tiempo, ¿no? Dando vueltas, ¿no? No sé si esa cosa me ha elegido a mí o yo he elegido esa cosa, pero me apoyo mucho en pensadores muy antiguos, ¿no? Sabiendo que, por ejemplo, la griega clásica, figuras como Marco Aurelio ya fueron capaces de enfrentar pandemias de una forma creo que más inteligente y más honorable que algunos de nosotros, ¿no? Ya no solo esto, sino creo que tampoco en la Grecia clásica vale todo coger y pegar, sino escoger, entender y aplicarlo, ¿no? Hay un dicho oriental que habla de esto, no sigas a los antiguos, ¿no? A sabios, ¿no? Personas, chicas, chicos sabios que nos han... Busca lo mismo que ellos buscaron, pero desde la cultura que habitas hoy, ¿no? Cuidado con caer en ese tema. Entonces, fíjate qué paradójico que en los periódicos la semana pasada, si no me equivoco, cero juicio hacia temas políticos, no políticos, pero aparentemente se quita filosofía en la educación obligatoria, ¿no? Estamos hablando de creatividad, estamos hablando de buscar soluciones nuevas a problemas complejos que todavía no nos ha tocado vivir como humanidad y directamente decidimos arrebatar herramientas de pensamiento crítico, profundo y muy relacionado con resolver problemas, ¿no? Estoy hilándolo con la primera pregunta de estas últimas que te lanzaba, ¿no? Ostras, yo si analizo mi vida, que es un poco la experiencia en primera persona de lo que más me fío, sabiendo que ya sabemos que hay falsos recuerdos, que la memoria es capaz de reinventar, ¿no? Ya no solo recuerdos falsos en momentos de ansiedad y estrés pico, sino también que la memoria va haciendo lo que tiene que hacer para sobrevivir. Pero yo creo que en mi vida esas pequeñas o grandes transformaciones vienen siempre de un gran dolor, ¿no? Me sigo formando en compasión con Stanford y el MBSR con Brown y Massachusetts, y al final lo que hace es intentar llevar de Oriente a Occidente ciertas herramientas sabiendo que no encajan tal cual, que volvemos otra vez con la Grecia clásica. Es decir, hace falta entender en el contexto en el que estamos, haberlo vivido, coger lo que toca e intentar adaptarnos de la mejor forma. Pero sigo viendo de alguna manera que ahí hay muchas respuestas. Pero necesitas curiosidad, mente de aprendiz y unas habilidades que no son sencillas de adquirir porque tienen mucho que ver con lo que comentas. Comparar con el pensamiento crítico, con olvidarte de ti en ocasiones, de lo que siempre funcionó y abrirte a no saber. Entonces, no sé si por aquí eran los tiros de resto del siglo que nos queda por habitar, ¿no? Yo soy muy optimista, ¿eh? Eh, muchas veces, pues eso, hablas con gente incluso que está pues muy metida en estos temas, ¿no? De transformación organizacional y tal, ¿no? Te hablo ya un poco más de mi sector y te hablan y hay gente que lleva quizás más tiempo que tú y entonces hablas con ellos y como que empiezan un poco con este cinismo, ¿no? De realmente nada cambia, ¿no? Bueno, yo no sé si yo siempre he sido muy optimista, soy una persona muy optimista pero desde siempre, ¿no? Y es verdad que yo mi momento de mayor ruptura que tiene, claro, a lo largo de la vida uno tiene diferentes momentos, ¿no? Pero digamos, mi momento que yo reconozco como punto de inflexión, que no hace tanto tiempo, fue en 2019, cuando tomo la decisión de cerrar mi anterior compañía. Eh, digamos que yo paré en seco. Yo ahí paré en seco, pero en seco, en seco. O sea, yo llevaba una vida absolutamente fuera de mi casa, lejos de mi familia, muy despegada de mí, un ego cada vez más grande, ¿no? O sea, yo iba, pues eso, me iba ahí como inflando cada vez más y iba volando por ahí súper separada, ¿no? Sin tener los pies en la tierra ni contacto con la gente que me hacía bien. Y ahí yo tengo un momento de ruptura en el que paro en seco. Y yo decido cerrar mi empresa a pesar de no ser una decisión obvia, porque
con una ronda de financiación para cerrar, además con financiación pública concedida, o sea, que digamos, no era muy obvia en ese momento. Pero había una voz dentro de mí que me decía que todo era más simple. ¿Sabes? Eso como de repente hay un pensamiento que se te cuela y es recurrente y te dice, no es por ahí, no fuerces. Es más simple. No la has encontrado todavía, pero es más simple. Qué bueno. Y para mí ese pensamiento es, si es que realmente es más simple, hay que acallar el ruido y tener el coraje de sostener la mirada para adentro y para afuera. Si es que no hay más. Es Tan, que es, o sea, claro, tan sencillo y tan complejo claro, como esto, ¿no? claro. Qué Por bueno. eso yo digo que los líderes que necesitamos para poder transitar hacia ese nuevo paradigma son líderes que tengan el coraje de sostener la mirada a lo incómodo. Esto es. Qué bueno. Marian, fíjate, ¿no? Todavía no nos conocemos, pero yo sí creo en el cambio. Y creo en el cambio, pero no en el gran cambio genérico de arriba abajo, sino el de persona a persona, ¿no? El de Gandhi, ¿no? Conviértete Total. en el cambio que quieres ver en el mundo. Hace mucho, esto hace bastante, un conferenciante le escuché, ¿no? Decía que, bueno, también hay etapas similares de Jung y de otros especialistas al respecto Sí. que hablan de esas 4 etapas de vida, pues esta persona lo simplificaba, ¿no? Luis Galindo, si no me equivoco, y decía que de alguna manera en un momento de tu vida uno quiere salvar el planeta, luego se da cuenta que no puede, quieres salvar tu país, no puedes salvar tu ciudad, hasta que un día decides y das cuenta que lo único que puedes hacer es cuidar tu jardín. Total. Yo creo en la autorresponsabilidad y Sí. creo en los movimientos desde ahí, ¿no? Creo en que se puede, y lo he vivido en empresas, yo cuando me tocó llevar equipos, eres capaz de impregnar eso en tu familia, en tu equipo, y discúlpame la palabra familia, porque con el tiempo he ido entendiendo que hay que tener cuidado con llamar familia a un equipo de trabajo, tiene sus pros y sus contras, pero de alguna forma acaba siendo tu día a día y hay, digamos, como un mandala, una forma de proceder muy pautada en lo que depende de ti. Es muy difícil cambiar una organización de golpe, a no ser que haya tal dolor, tal sufrimiento, que no quede otra, ¿no? Pero yo he tenido la suerte de estar con líderes, con CEOs, que algunos de ellos decían, lo que funciona no se cambia, ni lo mires ni lo toques, y a mí me metía mucha cera, porque he sido siempre muy inquieto e intentaba mejorar todo aquello, independientemente funcionara o no. Y he tenido después CEOs que algunos sustituyeron a esos anteriores, que decían que lo que funciona, al menos se revisa. Entonces, fíjate que ese espacio de liderazgo creo que es algo que ha cambiado y que tiene que cambiar. Creo en el cambio, si no, no estaría haciendo lo que estoy haciendo. Bien es cierto que a veces cuando uno mira demasiado fuera, encuentra evidencias en que el mundo sigue habiendo mucho frío y a veces no hay una gran facilitación de ese cambio, a veces no compensa, a veces por miedo, a veces por falta de profesionalidad y a veces porque simplemente está ese tema interno de atreverte a no saber, ¿no? Yo es una cosa que estoy percibiendo cada vez más, que realmente ese coraje que has comentado es como condición necesaria. Pero claro, para sacar ese coraje, estar contigo dentro y estar contigo fuera, que es lo que John Kabat-Zinn, el protocolo MBSR, dice que es lo más difícil del mundo, hasta el punto que en ensayos de laboratorio introducen a personas y acaban eligiendo antes de estar con ellas mismas, tareas mundanas o incluso pegarse de descargas eléctricas. Fíjate si es complejo estar con uno mismo, pero que cuando uno accede ahí de diferentes formas, y uno de ellos es la contemplación, la meditación, mindfulness y otra serie de herramientas muy potentes, yo creo que ahí está prácticamente en ese proceso ya el éxito, diría. No en el resultado, sino en la capacidad de atreverte a no saber y a conocerte mejor. Porque aquí entra un poco lo de la crisis que has comentado. Mi experiencia es que esto va de sostener opuestos, que es que cuanto más luz eres capaz de proyectar, más oscuridad eres capaz también de conectar y ver. Y esto lo habla Jung y otros pensadores como la sombra, ¿no? Pero de alguna forma esto pasa en las organizaciones también. No es como el elefante rosa que hablan también los americanos o londinenses, ¿no? Nadie quiere mirar. Y creo que algunos de los asuntos que tú y yo ahora mismo estamos compartiendo son esos elefantes rosas en algunos lugares, ¿no? O en algunas personas o en algunas organizaciones. Pero hasta que no te atreves a mirar, no das cuenta de que es un elefante, de que es rosa, y a partir de ahí empezar a buscar información para ver cómo otras personas con elefantes rosas han sido capaces de cambiar ese paradigma, esa cultura o lo que fuera, ¿no? Totalmente. De hecho, yo tengo un amigo que me recuerda a menudo una cosa que a mí me encanta, como podrás imaginar, que es la necesidad de recuperar este pensamiento catedralicio. Ah, qué bueno.
A ver. El pensamiento catedralicio tiene que ver con esta sensación que también va muy contracorriente a este paradigma en el que estamos inmersos. Para mí uno de los problemas es que queremos como las cosas rápido y además tú eres el artífice y tú quieres verlo empezar y terminar, ¿no? Y digamos que los procesos son largos, te hablaba antes, ¿no? Los procesos son muy largos. Entonces, cuando uno adquiere pensamiento catedralicio, es como, claro, para hacer una catedral se tardaban siglos. Entiendo. Y iba un cantero, ¿no? Y ponía su marca en la piedra sabiendo que no iba a vivir para verlo. Y el que vivía para verlo terminar se había perdido pues más de media construcción de la catedral, ¿no? Con lo cual, es cómo recuperamos ese pensamiento catedralicio de decir, si es que somos, sabes que yo la vida me la imagino como las pulseritas estas que hacen los niños, que tengo una hija pequeña, las pulseritas estas que hacen los niños como con hilos, ¿no? Que van entrelazando y que uno puede seguir ahí, ¿no? Si el hilo, pues todo lo largo que sea el hilo, pues a nosotros nos toca una determinada parte de esa pulsera. Pues concentrémonos en hilarlo bien, ¿no? Qué Y bonito. en aportar ahí. Y luego quería simplemente remarcar una cosa que dices tan importante, porque esa fue mi ruptura. O sea, mi ruptura, yo tomé la decisión de cerrar mi empresa porque era una empresa de neurociencia que lo que hacía era desarrollamos un equipo multidisciplinar. Eran ingenieros, desarrolladores informáticos, neuropsicólogos, psiquiatras y músicos. Desarrollamos como una metodología y un programa, se hacía en una plataforma online, para, digamos, recuperar los procesos cognitivos en personas que lo pudieran tener dañado por, bueno, mermados por enfermedad, pero luego también había otras líneas, ¿no? Para el neurodesarrollo de los niños, etcétera. Pero digamos que desarrollamos eso para impactar, ¿no? Para que la persona pudiera, pues eso, ser más plenamente humano, ¿no? O sea, poder recuperar sus procesos cognitivos, mejoras de memoria, de atención, Qué etcétera, bueno. ¿no? Claro, mi empresa estuvo muy ligada en el ecosistema de impacto, de emprendimiento de impacto y de inversión de impacto. Y yo decía, ¿cómo puede ser que tenga tan claro el impacto fuera y esto esté siendo a costa de mi mala relación con, vamos, no mi mala relación, es que yo tenía una niña pequeña de la cual me perdí sus 4 primeros años. Y yo decía, ¿cómo puede ser que el impacto que yo quiero tener a través de mi organización sea a costa del dolor interno, de estar lejos de mi familia y de cada vez, conforme la empresa iba creciendo, de tener cada vez también más dolor interno dentro de la organización? ¿No? O sea, le metes gestión, una startup que nace súper autogestionada, súper con una motivación intrínseca brutal, innovación raudales, de repente le metes la gestión, empiezas a crecer, te convierte en la estructura, los departamentos, los no sé qué, vas matando motivación, matando compromiso, cada vez más patologías internas, cada vez más sufrimiento interno. Y yo decía, o sea, lo de todo es más simple, era como decir, primero, qué incongruente que yo quiera impactar fuera a costa de sufrimiento interno. Y luego es que, o sea, no puede ser. Eso no iba a acabar bien, ¿sabes? Era como, por eso era como más sencillo, es, si no puedes impactar si no puedes cuidar tu jardín, ¿cómo vas a impactar fuera? Y eso es como el gran aprendizaje de ese momento. Pero muy perdidos en ese sentido, pero yo creo que cada vez somos más los que empezamos a hablar de esto abiertamente, los que empezamos a divulgar, los que empezamos a trabajar con nuestra gente de alrededor. Yo estoy súper alineada contigo, o sea, persona a persona. Yo que en una charla haya 3 personas, digo, bien, o sea, 3, una oportunidad de impactar en 3. Cuando hay 100, bien, pero es que da igual, 3 o 100, lo importante es que tengas la oportunidad de impactar. Qué bueno, Marian. Bueno, se nos está yendo el tiempo que habíamos acordado previamente, pero esto da para largo y tendido, porque Sí, creo que lo que nos acabas de regalar, hoy publicaba en LinkedIn, pues había visto un reportaje de la revista Emprendedores
Hay una app, ancla.life, que está en Iracara también, echando una mano desde dentro. Gustavo está colaborando en ese proyecto Qué guay. con algunos de los fundadores y van a emprendimiento para ayudarles sobre salud mental, ¿no? Sobre todo porque ya están saliendo personas de alto impacto, en emprendimiento de alto impacto, que al final fíjate cómo es contraintuitivo, ¿no? El crecimiento a largo plazo con el para allá y la financiación inmediata, ¿no? Eh, ¿Cuáles son los tiempos? Y aquí hay cosas, ¿no? Warren Buffett la atribuye en esto, pero seguramente lo han dicho muchas otras personas, ¿no? A día de hoy, y siempre es una analogía, no es más, con 9 mujeres no consigues un embarazo en un mes, ¿no? Y esto lo lleva muchas veces también los ejemplos de las plantas, de los árboles y demás. Y en línea con lo que comentabas de las catedrales, fíjate, yo lo tenía más asignado como legado, ¿no? Y un legado que para mí es parte de mi para qué, mi propósito. Es decir, el día que yo no esté, que puede ser mañana, ha merecido realmente la pena y la alegría de lo que ha sucedido. ¿Por qué? Porque a través de libros, a través de esas pequeñas semillitas que uno va ofreciendo, o como compartiendo en mis mentores hace poco, Rodri, tal vez somos únicamente baldosas. Hay más baldosas y alguien decide continuar a través de ti. Bueno, pues si soy una baldosa, soy una baldosa, si soy un agricultor con simientes y mente, al final son palabras y etiquetas y se queda en lo que queda, ¿no? Pero en el fondo yo creo que tiene un poco con esto que estamos comentando que ver, ¿no? Esto va más del trabajo, creo que va más de la vida. Y de, Sí. yo cada vez persigo más, y fíjate que en sí perseguir es acción, no es ser, no es equilibrio entre hacer y ser, ¿no? Pero persigo o aspiro o intento sembrar mis semillas para buscar paz interior, coherencia. Y esto que cuando te estaba escuchando, ¿no? Es para mí esa búsqueda de coherencia en ti, ¿no? De ver, oye, esto llega un momento que aunque sea muy bonito, que aunque realmente sea un para qué importante en mi vida, ya no tiene sentido en esta etapa de mi vida de esta forma. Y fíjate lo de las catedrales, qué contradictivo con hoy, porque se nos ha olvidado el medio y largo plazo, porque es que no sé si entonces, que tampoco, porque la esperanza de vida era la que era, y no me puedo, ojalá tuviéramos la máquina del tiempo, ir a preguntar a estas personas si vivían la muerte de cerca, si vivían incertidumbre, cómo funcionaba su conducta, ¿no? O qué paradigma estaban viviendo, qué cultura estaban viviendo mientras se construían estas grandes catedrales, ¿no? Pero yo lo que percibo hoy es que no es muy diferente. Cambia un poco el escenario de las personas, pero en esencia seguimos buscando lo mismo de formas a veces o en lugares diferentes, ¿no? Pero creo que esta vuelta eh, al origen, sin olvidar todo lo que hemos avanzado, esta es la clave. Y saber cuál es tu lugar, aprender a delegar, aprender a compartir de verdad, porque el hecho de que esa empresa o cualquier otra empresa siga adelante sin ti, viene aparte de coraje y todo lo que has comentado de mirada interna y externa, tiene que ver con unas habilidades que no eran del antiguo paradigma. Es decir, cómo pasamos de hombre-máquina o de un pequeño engranaje de una gran factoría a tener la capacidad de salir de ese engranaje, que ya está sucediendo, que no nos estamos dando cuenta algunos. Amazon y otras grandes ya están haciendo que trabajos de baja capacidad en ocasiones o baja preparación, ni mejor ni peor, las máquinas están a vuelta de la esquina, ¿no? Entonces, fíjate cómo bien dices que creo que es un momento maravilloso, ciertamente creo que lo es, pero tal vez, o al menos como yo lo vivo, siento más incertidumbre que nunca. Que eso no quiere decir que nunca estuvo, lo que pasa que lo que has dicho. Y fíjate que creo que estamos en el mismo barco de introspección prácticamente de vida, pero yo estos 2 años ha sido una montaña rusa constante, porque no solo han atentado al plano profesional y económico, ¿no? Que para esto estaba preparado, o al mundo interior, que también me llevo trabajando años y me queda una vida y se me queda corta esta, sino sobre todo el mundo familiar. Y no solo la economía, sino la salud. Por eso te preguntaba, ¿no? ¿Qué opinabas si esto había sido la revolución posiblemente de nuestra generación o nuestras generaciones, o lo más parecido a una guerra que estamos viviendo, ¿no? Yo opino que sí, ¿eh? Yo opino que sí. Y que por eso cuando te comentaba que me parece que ha llegado tan profundo, ha removido tanto en el invisible que solo es cuestión de tiempo empezar a ver materializado en la parte visible, ¿no? Todo, o sea, porque, claro, es que ha sido, claro, dices, incertidumbre, claro, imagínate, ¿no? Es que por propia definición el cambio de paradigma, la transición es incierta. A mí me fascina bueno, ya como fricadas de arquitecto, ¿no? Pero como arquitectos los límites, los espacios intermedios, ¿no? Está el umbral. Es que estamos en un umbral. Y el umbral no es ni dentro ni fuera, es un poco esta cosa incierta, ¿no?
¿Hace frío o no hace frío? ¿Me ven o no me ven? ¿Me mojo o no me mojo? Es que, claro, es que estamos en ese umbral. Entonces, es un momento, claro, es incierto por definición. Es absolutamente incierto. Pero digamos que yo es que me siento cómoda en la incertidumbre. Qué bueno. Entonces, como siempre en los cambios hay, claro, tenemos una resistencia, ¿no? Imagínate, hay una resistencia por cambiar digamos, yo digo, porque se dice mucho de las personas que tienen poder, o del poder, ¿no? De las esferas de poder. Eh, pero es que no es por el poder en sí, es que hay muchos puntos ciegos. Ese es el problema, ¿no? El dicho este de no le atribuyas a la maldad lo que puede provenir de la ignorancia. Yo lo que me encuentro y un poco lo que intento hacer en mi trabajo es que tenemos tantos puntos ciegos. Ese es el problema. Por eso te hablaba al principio y mira, lo enlazo un poco, ¿no? Como para cerrar el círculo. Necesitamos amplitud, no profundidad. Y tenemos muchos puntos ciegos y como cada vez vamos más profundo, cada vez, o sea, el superpoder del ser humano es la atención y la atención no está puesta en el lugar correcto. Qué curioso esto que, fíjate que yo en parte todavía no nos conocemos, pero otra de las ramas fuertes es entrenamiento de atención. ¿No? Proceso de percepción y entrenamiento de atención. Es la puerta de entrada a todo lo demás, ¿no? Incluso a la parte de Claro, regulación emocional y cognitiva. claro, claro. Estoy muy obsesionado, si se puede utilizar esta palabra en un plano positivo, ¿no? Igual no es la palabra más adecuada, pero es maravilloso este autoconocimiento. Yo si tuviera que definir a lo que me dedico es autoconocimiento. Primero para mí y luego ofrecérselo a los demás. A veces es más vinculado con lo profesional, a veces más con lo personal, pero esta mirada interna y externa que comentas, este pivotar constante, ¿no? Y qué bonito esto que comentas. Me ha encantado lo de menos profundidad y más amplitud. Porque describe un poco mi vida. Es decir, 2010 y 2014, mi siguiente paso era ya hacer un máster en elementos finitos, en cálculo estructural, porque ya estaba hablando de mi profesión con la gente a nivel internacional con más conocimiento, ¿no? Y digo, pues el siguiente paso es esto, pero yo no me veía con un ordenador, la máquina y con esto, ¿no? Era como que me estaba alejando de esa amplitud. Tocaba profundizar y había un debate en la empresa, ¿no? Entre expertise o más generalista. La vida me coloca en un lugar donde no me queda otra que ser generalista, aprender a gestionarnos límites, soltar un poco mi perfeccionismo, porque de ser experto en dos cositas a tener que ser globalista y tener conocimiento de una máquina completa, aerogeneradores, turbinas eólicas. Entonces, al final, claro, la vida me pone ahí, pero es que después, gracias a toda esa estructura y ese protegerme, luego puedo volver a mi esencia, que es acompañar personas, que es lo que siempre estuvo. Entonces, en este dentro-fuera, uno se acaba descubriendo, pero no es para allá, es un proceso. Y la faena es que desconocemos el tiempo del proceso o de ese umbral que comentas. Eso puede crear incertidumbre, pero lanzo una cosa que me encanta. Hace poco escuchaba, decían que la incertidumbre correlaciona directamente con la felicidad, en el sentido de que cuanta más incertidumbre puedas sostener y relacionarte con ella mejor, mayor potencial de felicidad en momentos de plenitud, ¿no? Y creo que esta frase, en línea con lo que comentas, es muy interesante, ¿no? Entrena en tener la capacidad de sostener opuestos de incertidumbre, pero sabiendo entre tú y yo, Marian, qué es lo que siempre fue. Es decir, la palabra impermanencia, que de hecho si la buscamos está descatalogada posiblemente, te da a ver, y yo con la parte de meditación y yoga en paralelo que he ido haciendo, que bebe de donde bebe, la impermanencia es una de las nobles verdades. Todo cambia, todo muta. Y cuando tú interiorizas esto, aunque duela, porque nadie te dice que estamos exentos de sufrimiento, te acercas más a la realidad de las cosas, a una verdad o pseudo verdad, sabiendo que hay capas de cebolla, ¿no? Pero creo que, al menos en mí, este agitar de estos 2 años, me ha vuelto a poner delante esto. Rodri, tu búsqueda de la fecha de caducidad no anunciada y de tu tiempo de vida no lo puedes mirar hacia adelante, solo hacia atrás, ¿no? Steve Jobs, uniendo los puntos. Entonces, intenta ser lo mejor que puedas cada día. Y como una frase que me ayudó mucho en el proceso, aprende como si fueras a vivir para siempre y vive como si fueras a morir mañana. De Gandhi también. En momentos de mucha crisis de veintitantos, esta frase me ayudó mucho, porque creo que tiene que ver mucho con el legado y con la parte, ese concepto de filosofía de catedral que comentas. Es decir, esto tiene sentido para mí porque esto se queda grabado y si el rol de mañana no está, alguien puede aprovecharse y disfrutar de esta conversación. Es decir, yo necesito esa certidumbre encubierta o pseudo certidumbre de saber
que esto ya tiene sentido. Esta conversación contigo para mí es un momento de plenitud y que alguien más puede aprovecharse de ella. Tiene sentido, independientemente de lo que pase mañana. Entonces, dentro de esa impermanencia, yo sigo agarrándome a cierta certidumbre de este momento presente. Entonces, no sé si también van los tiros de este siglo a aprender, como bien dices, a relacionarnos mejor con esto, ¿no? Sí, de hecho, mira, yo hoy he publicado un artículo que, bueno, contaba en LinkedIn un poco sobre un artículo que es el artículo científico más importante que hemos hecho en toda la historia sobre la felicidad, porque este Y artículo bueno, empieza es un estudio longitudinal que de hecho sigue en activo desde 1938. wow, Ya se han estudiado varias generaciones, ¿no? El tema era tenían dos grupos de personas, un grupo de jóvenes de un barrio muy marginal en Boston y un grupo de estudiantes de Harvard, ¿no? De la misma edad, pero en dos realidades muy diferentes. Entonces se le hace un seguimiento a lo largo de toda su vida, hasta que mueren. De hecho, ahora están con los hijos, ¿no? Entonces, un poco es hacerle un seguimiento a través de entrevistas, en persona, cuestionarios, pruebas médicas, ¿no? Análisis de sangre, yo qué sé, resonancia, bueno, un montón de, una batería de cosas, ¿no? Pero lo que pretendía o lo que pretende ese estudio es entender qué es lo que le hace feliz a las personas. Y la conclusión es brutal. O sea, lo primero que te dicen es, o sea, no tiene nada que ver ni con el dinero, ni con el bienestar material, ni con la fama. Es decir, no tiene nada que ver con lo que nuestra sociedad entiende como éxito. Nada que ver. Nada, pero nada. Es que ni una correlación, nada, cero. ¿Sabes con lo que tenía que ver? Con tener relaciones de calidad fíjate. a nivel familiar, a nivel de pareja, a nivel de amigo, incluso una cosa que me parece maravillosa es que el estudio evidencia que esas interacciones esporádicas con el camarero que te sirve el café, con el que te trae la carta, con el vecino que te encuentras del bloque de enfrente, ¿no? Que son esporádicas, que no llegas a profundizar, que esas interacciones, si son amables, si son amorosas, ¿no? En ese sentido de la amabilidad, la cordialidad, son chutes de energía que, digamos, repercuten directamente en tu bienestar. O sea, es que a mí me encanta el doctor Humberto Maturana, que murió hace relativamente poco, el biólogo del amor, bueno, que revolucionó el ámbito de la biología. Eh, Él afirmaba que el ser humano no es ni bueno ni malo, haciendo referencia, ¿no?, a los grandes paradigmas que en el fondo es las creencias que tenemos sobre el ser humano. Pues él decía, es que el hombre no es ni bueno ni malo, el hombre es amoroso por naturaleza. Y amoroso en el sentido amplio, no amor de romanticismo, ¿no? O sea, amoroso. Y lo que nos hace plenamente humanos son nuestras relaciones y cultivar nuestras relaciones. Y ya tenemos, la evidencia es aplastante, no te digo solo este estudio. O sea, los estudios por ejemplo, personas que sufren un infarto tienen un 20 o un 30% menos de probabilidad de sufrirlo si tienen personas que le dan apoyo, que están con ellos, animales de compañía. O sea, tenemos ya tanta evidencia. Bueno, tú si estás en lo de que me encanta, ¿no? En la Escuela de Medicina de Stanford, que tengan un centro de investigación sobre la compasión, es que, ¿sabes? Yo cuando lo conocí fue como me explotó la cabeza, ¿no? Es decir, ya tenemos tanta evidencia, pero lo que pasa es que nos está costando. Pero, Bueno, pero ahí estamos, eh, ahí estamos. es cuestión de tiempo, es lo que comentabas, ¿no? Como es algo nuevo, no sabemos los tiempos que vamos a necesitar. Y fíjate, también hay varios estudios, de esto podemos hablar cuando quieras dar algo entendido. Hablaban de la capacidad en esos estudios también en Estados Unidos, de los niños que eran capaces de no coger ese candy, ¿no? De ese caramelo en el corto plazo por un mayor beneficio, que eso es totalmente contraintuitivo a lo que buscamos del para allá, del pelotazo, que correlaciona muy bien con la gente que gana la lotería o grandes deportistas que ganan mucho dinero y se acaban arruinando en un corto periodo de plazo, Total. de tiempo. Entonces, esto, maravilloso. Y me quedo con otra cosa que has comentado de tu antigua empresa, si un día te apetece comentar, yo agradecidísimo porque es muy interesante ver cómo tanto el olfato como el sentido auditivo en procesos de demencia y Alzheimer, en patología, por supuesto que puede potenciar nuestras habilidades y creo que eso, que esto es otro tema que hablaremos si te apetece un día, ¿no? De cómo la ciencia intenta demostrar algo que uno ya sabe y siente, ¿no?
este es otro tema, pero de alguna manera, cómo un olor o una música, un tono, una frecuencia determinada te puede llevar a recordar algo, incluso en personas que ya están avanzados en fases de Alzheimer o demencia. Esto me parece algo maravilloso. Y también pues tenemos colaboradores en Iracara que llevan estudiando veintitantos años de demencia, ¿no? Entonces, fíjate que aquí hay temas muy interesantes. Y si te parece, para cumplir un poquito con los tiempos que te había ofrecido, Sí. me encantaría que nos dijeras, Marían, sobre tu proyecto un poquito y dónde poder encontrarte, ¿no? Aunque mucho me da que vamos a seguir conversando, que hay muchos frentes abiertos, pero por si acaso a alguien le gusta esta conversación y incluso igual alguien tiene una empresa, una pyme, le ha llamado la atención, pues cómo localizarte y de alguna forma, ¿no? ¿Cuál es tu proyecto o vuestro proyecto? Sí, sí. Bueno, yo tengo varios proyectos, ¿no? Pero bueno, fundamentalmente yo me dedico a acompañar a organizaciones en procesos de transformación. Y aquí toco dos palos, que es la gestión, para mí, que incorporo esta noción de la gestión del impacto que nos da una visión más allá del resultado a largo plazo, además en ciclos de aprendizaje, ¿no? Para incorporar esto que hablábamos, ¿no? De ciclos de aprendizaje para que la creatividad digamos, siga su curso, ¿no? Dentro de la organización. Para mí es la clave para construir empresas innovadoras. Y luego la estructura, ¿no? Eso necesita una estructura con una distribución de poder, con unos equipos multidisciplinares que está un poco alejado de lo que entendemos hasta ahora, ¿no? Pero claro, yo también soy consciente de que para esas transformaciones hace falta acompañar en la transición, no podemos pasar de 0 a 100. Entonces he montado una escuela de transformación organizacional Qué en bueno, la cual hay programas para que los líderes empiecen a familiarizarse con esto y a poder empezar a realizar sus pequeños prototipos dentro de la organización en entorno seguro, ¿no? qué bueno. Para lo cual luego puedo dar un acompañamiento más exhaustivo, ¿no? Pero un poco esta idea de la escuela como entorno seguro de aprendizaje, donde poder empezar. Además, lo bueno de la escuela es que como luego hay mentorías grupales, tenemos también una cosa que tú decías al principio que para mí es inspirar para ser inspirado. Es como, es algo mutuo, ¿no? Esta es. Entonces, bueno, fundamentalmente me dedico a eso y me pueden encontrar mi red, bueno, la única red en la que estoy activa es LinkedIn, Marian Sankal, y, y en mi página web mariansankal.com. Pero bueno, ahí tengo proyectos también de impacto en el territorio, en fin, un poco, ya Qué sabes bueno. que amplitud que lo llevo también en mi día a día. Muchas gracias, Marían. Y ha sido un placer conocerte un poquito mejor. La verdad que lo que necesites aquí estoy. Oye, te emplazo a que en cualquier momento volvamos a repetir si te apetece este espacio con cualquier otro tema o algunos de los que se han quedado pendientes, porque yo creo que no hemos podido profundizar, que Sí, sí ampliar algunos aspectos, pero sí, yo creo en la ampliación, pero bien, ahora imagínate, ¿no? Cogen uno de tus proyectos, amplío, pero después profundizo y sí, amplío y total. profundizo. Y habrá momentos para profundizar y momentos para ampliar, ¿no? Y que ha sido un gustazo conocerte, que enhorabuena por tu trayectoria, por tener el coraje de escucharte e incluso a pesar de tener que renunciar parcialmente o temporalmente a algunos de tus proyectos también de vida, ¿no? Y esto no Ujú. es fácil, porque parece que nunca es el momento acertado. Varios directores, y esto es algo que te ofrezco, que seguro que eres consciente, pero muchos directores que conozco, CEOs, tanto de pequeña startup como de pyme o multinacional, llega un momento de tu vida que ha pasado tanto tiempo, has sacrificado tantas cosas, que aunque parece contraintuitivo, la sensación que tienes es que ahora ya no. Entonces, como ahora ya no, sigues tirando. Cuando uno a veces no da cuenta que realmente en un momento la gran batalla tiene que ver con aprender a gestionar ese no y Total, pasarte la pantalla, ¿no? Por total. eso, enhorabuena por tu coraje, porque no es fácil. No es fácil. Pero tal vez viendo la sonrisa que tienes y lo que me has contado, tal vez sientes dentro de ti que era el momento. Ese momento de ruptura tal vez tampoco fue provocado por ti, sino fueron muchas cosas que te hicieron tomar esa decisión. Y desde ahí, pues, uno cree empezar de nuevo, pero yo creo que no. Porque empiezas de un lugar diferente, pero con todo lo que ya traes a la mochila, ¿no? En la mochila en Sí, este caso. Así que enhorabuena. muchas gracias. Yo la verdad estoy muy agradecida por ese momento, ¿eh? Ha sido un proceso, pero ahora mismo siento gratitud por ese momento, por todo lo que me ha traído. Pues enhorabuena, Arián, y gracias por tu tiempo. Gracias a ti. Nos vemos pronto. Hasta luego. Adiós.